Hola, buenos días. Bienvenidos y bueno, pues vamos a dar unos minutos de cortesía para los más rezagados y comenzamos con Juan Miguel, que ya lo tiene todo preparado. Muchísimas gracias y ahora estamos en 3, 4 minutillos, comenzamos, ¿vale? Mu- Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos los Nada, que ya estáis conectados y eso, vamos a esperar a las 11 para comenzar el webinar, así que cualquier cosa, como solemos comentar, tenéis disponible el chat dentro de la herramienta de Lightstorm para comunicarnos cualquier duda, pregunta, comentario a través de ese chat. Podemos ir siguiéndolo, pero también luego al final podemos revisar vuestras preguntas para intentar, bueno, pues despejar todas esas cuestiones. Vamos a dar nada, un par de minutillos y comenzamos con el webinar. Bueno, para los que se acaban de conectar, muchas gracias por unirse, gracias por participar y por vuestro tiempo y vamos a dar comienzo al webinar. Tenéis disponible en el chat, bueno, pues a nuestros compañeros, compañeras de Also. Para cualquier tipo de duda que os pueda surgir, podemos ir revisándola, pero también al final del todo del webinar podemos comentar vuestras preguntas, dudas, comentarios, cualquier tipo de feedback siempre es bienvenido y os invito a participar a través del chat. Yo soy Juan Miguel Fernández y estoy en Also, en el departamento técnico aquí en Also España para todo el tema de preventa y en el lado, ¿no? En la parte sobre todo de ciberseguridad. Y bueno, pues con Sophos desde hace ya muchos años, conozco Sophos desde hace tiempo y la verdad es que Sophos ha ido evolucionando y sobre todo, también en mi opinión, a la par que cómo ha evolucionado la ciberseguridad, todo ha ido orientándose hacia lo que actualmente es una necesidad, es un must, ¿no? Como dirían los anglosajones. Es algo obligatorio y es pensar en la ciberseguridad como un servicio, ya dando un paso más allá que lo que sería una estrategia tradicional de ir poniendo capa sobre capa para que cada uno en su justa medida pueda ir gestionando esa ciberseguridad con sus propios medios, pues cada vez más complicado, ¿no? Y entonces, en el webinar de hoy vamos bueno, pues a comentar cómo es esta ciberseguridad como servicio entendida con el servicio de Sophos MDR, ese Managed Detection and Response,
que Sophos bueno, pues, ha implementado y ofrece a todos sus clientes a través bueno, pues de la red de mayoristas y, por supuesto, a través de la red de partners que tiene disponible ampliamente, sobre todo aquí también en España, y con vosotros participando dentro de esa red, muchos de vosotros que estáis unidos, y también por eso daros las gracias de seguir en esta estrategia de colaboración y de unión para intentar hacer un mundo un poco más ciberseguro, que cada vez lo es menos, y eso es un poco lo que vamos ahora en esta primera parte a comentar, ¿no? Cómo está evolucionando y por qué es tan necesario ese concepto de ciberseguridad como servicio. Cada vez más, bueno, la ciberseguridad es muy compleja, ya lo era, ¿no? Desde siempre ha sido compleja, no es algo fácil de lograr, sino que es muy difícil, eh, puesto que no lo ponemos difícil los que aplicamos la ciberseguridad, no, lo ponen difícil los atacantes, ¿no? Los delincuentes que están continuamente evolucionando y tratando de hacerlo todavía más difícil de securizar, ¿no? Y lo que coincide todo el mundo es que las organizaciones ya no se bastan por sí solas plantearse poder administrar toda la ciberseguridad de manera eficaz y efectiva sin la ayuda de alguien y sin la ayuda de un servicio, ¿no? De un tercero que le pueda ofrecer esa facilidad a la hora de aplicar ciberseguridad. Vale. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, pues si pensamos en tiempos donde yo aplicaba un mecanismo, sobre todo frente a ataques de tipo endpoint, ¿no? O a ataques, brechas de seguridad, ataques avanzados, pues hemos ido evolucionando del concepto de anti-malware a un concepto de anti-malware de nueva generación, a un concepto de EDR también, ¿no? De ser capaces de anticiparnos un poco, ¿no? De poder hacer algún tipo de detección y caza de amenazas, pues cada vez más, por el tipo de ataque que se produce y la cantidad, sobre todo la cantidad de aumento de ataques que se están ocurriendo. Si cogemos como ejemplo, por ejemplo, el ransomware, ¿no? En el año pasado, pues aumentó el 78% en la cantidad de organizaciones que fueron afectadas por ransomware. Esto no es nuevo, esto lo llevamos contando pues desde, no sé, 10 años a esta parte, que cada vez el ransomware más se produce y aumenta más. La diferencia primordial sería que como hay más exposición, como hay más actores maliciosos aprovechándose de eso, se han profesionalizado más. Lo que está ocurriendo es que cada vez esos actores utilizan técnicas, tácticas y mecanismos más específicos, más pensando en cómo evadir los sistemas o las soluciones simplemente que no sean operadas o que no sean soluciones que haya una inteligencia humana continua detrás de ello, ¿no? Y eso, bueno, pues por ejemplo, hay analistas como IDG que lo que están viendo es eso y están reportando y creando informes sobre esa complejidad, ¿no? Cada vez hay más cantidad y volumen de ataques. Por contra, cuanto más ataques hay, cuanto más complejos son los ataques, las herramientas se vuelven más complejas también de administrar y al ser más complejas también son más complejas de desarrollar, por tanto se convierten más costosas, ¿no? Y también más costosas de mantener. Este ejemplo la verdad es que abruma un poco porque si la organización promedio, una empresa promedio puede tener 46 herramientas de monitoreo de ciberseguridad, ahí podemos, bueno, podemos meter en ese grupo muchas cosas, pero sobre todo, claro, por supuesto un EDR, por supuesto un anti-malware del endpoint, también un firewall, cualquier tipo de gestión de identidades, auditoría, etcétera, etcétera. Todas esas herramientas al final se hacen casi imposible de operar por los equipos de ciberseguridad, sobre todo si hablamos de equipos de seguridad que cada vez más tienen que ser mucho más abiertos, porque si 46 herramientas son muchos tipos de herramientas, ¿no? Cada vez de distintos tipos y maneras. Y eso lleva un coste en ciberseguridad por empleado. Quizás ese coste a lo mejor está extraído ¿no? De magnitudes mundiales, pero yo creo que es bastante posible y probable en una empresa medio y tipo, por ejemplo, aquí
en el mercado español. Así que ese coste de $7.500 en ciberseguridad por empleado, claro, ahí incluimos todo ese tipo de herramientas promedio, ¿no? Firewalls, anti-malware, IDS, IPS, soluciones de gestión de identidades, soluciones de gestión de seguridad en el cloud, etcétera, etcétera. Toda esa ciberseguridad conlleva un coste, ¿no? ¿Y quién tiene que operar eso, ¿no? Los equipos de ciberseguridad, pues son quizá el punto actualmente, el punto más crítico o donde la escalabilidad está muy complicada, ¿no? Porque quizás es sencillo adquirir una herramienta, ¿no? Tenemos multitud de opciones, miramos el mercado, elegimos una solución, la implantamos, cosa que puede llevar tiempo también implantarla o nos la puede implantar un tercero, pero a la hora de operarlo, tenemos ese déficit de gente experta en ciberseguridad, que cada vez es más un mercado más competitivo, hay oferta y demanda, ¿no? Cada vez se requiere más gente en puestos y perfiles de ciberseguridad, por tanto hay más competencia por esos perfiles y al haber más competencia hay más movimiento, lo que produce que, bueno, pues cuando alguien era experto en una posición manejando sus herramientas, si se va a cambiar, deja un hueco que hasta que otro lo cubre, pues ahí es donde los malos se aprovechan, ¿no? También. Nos cuesta tiempo cubrir ese hueco con expertos y además para ese tipo de cosas que tenemos que hacer en operación de seguridad no es llegar y besar el santo, ¿no? Como se puede decir, sino que hace falta mucha mano de obra, ¿no? Mucha inteligencia humana para cubrirlo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hablan de que hay 1 millón de puestos de trabajo en ciberseguridad y 750.000 ofertas de ciberseguridad por cubrir. Imaginaros, ¿no? Es un mercado muy, muy competitivo para retener, sobre todo, retener esa inteligencia humana. ¿Cómo hay que plantear un servicio de ciberseguridad? Bueno, pues pensando en un resultado, está claro, para que el resultado sea el mejor, ¿no? El superior. Hacerlo a modo servicio implica pues este checklist de cosas, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Un centro de operaciones de seguridad que sea instantáneo, ¿vale? Un SOC. La palabra instantáneo la verdad es que es bastante aplicable en el caso de la ciberseguridad. No me vale tener un SOC que esté siempre funcionando casi de manera reactiva, ¿no? Ese centro de operaciones de seguridad y ahí por experiencia de muchos clientes, pues al final su feedback es, bueno, sí, tengo un SOC y al final lo que ocurre es que, por supuesto, me acaban notificando amenazas, me acaban reportando alertas y me acaban dando consejos y aplicando, remediando cosas, pero quizá el tiempo no es instantáneo y eso produce que a lo mejor los efectos no sean los deseados, ¿vale? Otro condicionante es que necesito aplicar ciberseguridad con una solución que sea 24/7, porque cada vez más los atacantes me están atacando en mis horas bajas, cuando no tengo mi equipo de seguridad interna, cuando ni siquiera mis usuarios se dan cuenta de que se ha caído algo o de que hay un actor malicioso dentro de la red en un fin de semana o en una noche o simplemente un viernes por la tarde, que es cuando las cosas saben que estamos más pensando en el fin de semana y nos pueden atacar, hay más despiste por todos lados. Y eso necesitamos que sea 24/7. ¿Quién puede tener un servicio internamente, un SOC interno cubierto por 24/7 con cantidad de personas suficiente para que sea 24/7 real y efectivo? Bueno, pues es difícil, ¿no?, de operar. Entonces, cuando montamos una solución de EDR, necesitamos que ese EDR sea también operado en 24/7 y sea instantáneo, ¿vale? Y además sea operado por expertos. No, igual, la calidad del EDR se va a medir en cuanto a cómo de bueno sea el caso conducido por los expertos de caza de amenazas, ¿vale? Entonces, cuanto mejores expertos tengamos, también la solución de EDR va a ser más eficaz, ¿no? Y otra de las cosas que el concepto de ciberseguridad como servicio tiene en cuenta es la capacidad de respuesta. Bueno, pues puedo tener que responder ante un evento en un punto concreto de la organización o un evento masivo a gran escala.
o un evento masivo a gran escala en mi organización y en otras muchas más, que está afectando a mucha gente. Entonces, esa capacidad de respuesta a gran escala es algo también a tener en cuenta. Todo esto, si tenemos todo esto en cuenta, vamos a tener unos resultados de ciberseguridad superiores, ¿vale? Mucho mejores que si lo planteamos de manera standalone, ¿no? Diríamos, independiente, o si lo planteamos como algo operado sin concepto de servicio. Bueno, ya este diagrama, ¿no? Esta diapositiva, es algo que a la hora de hablar de Sophos como fabricante de ciberseguridad, pues es un concepto que ha llegado y se ha quedado, ¿no? Que es la ciberseguridad como ecosistema adaptativo. Entonces, este ACE, ¿no? Esta Adaptive Cybersecurity Ecosystem, incluye muchos componentes y si veis en la franja en naranja o en rojo, es la parte de Sophos X Ops, que estos son los servicios, ¿no? La gente, el grupo de equipo de ciberseguridad de Sophos, los expertos de Sophos, incluyendo todo el tema de inteligencia de amenazas, los laboratorios que están investigando continuamente, están desarrollando nuevas tecnologías, están desarrollando nuevos protecciones contra las campañas de distintos tipos de ataques, y lo que es los equipos de seguridad de operaciones, es decir, la gente que está entregando y ofreciendo directamente a los clientes de Sophos la ciberseguridad con bueno, pues remediación, aplicando políticas, detectando cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso es una parte del ecosistema. Por supuesto, sin lo que son los productos, bien productos de software o bien productos de hardware, por ejemplo, en la parte de red, de firewall, de acceso remoto, de Zero Trust Network o de seguridad en redes wireless, sin esas soluciones, pues esos equipos de ciberseguridad no tendrían las herramientas necesarias para poder ser y aplicar ese concepto de ciberseguridad instantánea, ¿no? Todo eso es un conjunto, un ecosistema, algo que funciona de manera con un equilibrio perfecto, se puede decir, ¿no? Y además con unos datos sobre los que trabajar en ciberseguridad que son los mejores datos, que son desde datos propios de las soluciones de Sophos como datos de integraciones con terceros. Si veis ahí, esa es la parte quizás que todo el mundo estará de acuerdo a día de hoy, que nadie puede funcionar por sí solo, nadie es perfecto si no trabaja en conjunto, ¿vale? Entonces, podemos integrar soluciones o productos de ciberseguridad de terceros dentro de este ecosistema y esa es la gran novedad, ¿no? Con el servicio de ciberseguridad gestionado MDR, que es que podemos incorporar lo que ya las empresas tanto coste ha tenido en incorporar en sus organizaciones, pueda ser un filtrado de seguridad de email, pueda ser un SIEM, cualquier elemento que aporte datos a este ecosistema, que pueda incorporarse esos datos a esos lagos de datos que se almacenan en el cloud de Sophos para los clientes de Sophos. Para cada cliente tiene su lago de datos con muchas telemetrías, con datos valiosos para detectar e investigar amenazas que están ocurriendo. ¿Vale? Esa es la gran ventaja, el gran ecosistema que estamos ofreciendo con este ACE, ¿no? Con este Adaptive Cybersecurity Ecosystem. Y sobre ello, pues si veis, las dos grandes opciones, ¿no? Podemos ir a unos servicios gestionados de Sophos MDR o incluso de Sophos Rapid Response. Ahora un poco os contaré qué niveles de servicio, qué puede ofrecer dentro de ese servicio, o el concepto de autogestionado. O una mezcla entre ambos también. Puedo autogestionarlo y en algún punto de estar recibiendo también un servicio gestionado. Para una parte, porque yo creo que tengo suficiente haciéndolo con mis propios medios, pero necesito ayuda en otra parte. Yo creo que en la parte autogestionada, muchos de vuestros clientes ya, o si estáis conectados ahora y sois ya clientes de Sophos, que estáis siendo, recibiendo receptores de la seguridad, ya conoceréis, bueno, pues cómo funciona XDR, ¿no? Esa detección y respuesta cruzada entre todo el ecosistema. Y ahora se abre un mundo de posibilidades, incluyendo el servicio de MDR, para integrar soluciones de terceros. Vale, esto es la base de todo. Ahora, ¿cómo se ofrece este servicio? ¿Qué
¿Qué hay detrás del servicio? Pues hay una parte muy importante, ¿no?, detrás del servicio, que son las personas. Y esas personas son el equipo de Sophos XOps. Este equipo va a ser el que va a potenciar o impulsar o posibilitar que la inteligencia de amenazas sea posible. Aquí hay no solo un grupo, no solo una tarea o dedicación específica, hay un conjunto, es un ciclo completo y es un conjunto de cosas que tienen que estar continuamente rodando, ¿no? Desde, bueno, por ejemplo, disponer de los SOCs globales. Aquí es donde decíamos, bueno, pues montar un SOC para una empresa o quien se pueda permitir un SOC interno de verdad eficaz a la medida de las necesidades, que sea estable en el tiempo, que tenga los expertos adecuados, es muy difícil. Lo que ha hecho Sophos es, en base a sus SOC que ya tenía y a incorporar a SOC OS, ¿vale? SOC OS es la empresa que, una de las recientes inversiones de Sophos, que tenía ya esa posibilidad de dar un servicio de SOC global para muchos clientes. Partiendo de esa base de un SOC, y ese SOC estando disponible en, bueno, en 6 sitios, ¿no?, en 6 grandes zonas importantes de cobertura, nos hace que el servicio 24/7 sea una posibilidad, sea una realidad. Incorporamos a eso la ayuda de los investigadores de los laboratorios de Sophos, que son los que mejor conocen cómo funcionan las amenazas, que son los que están trabajando para potenciar y mejorar las soluciones Sophos y para, bueno, pues todo ese mundo de nuevas tácticas y técnicas y cosas malas que están haciendo los ciberdelincuentes, adaptarlo a los productos de Sophos. Y además, aquí contamos con la ventaja de pertenecer a una gran familia de clientes que ya están siendo receptores de esa ciberseguridad, y que eso nos ayuda a que el resto de clientes, cuando se produce un evento de seguridad y cuando se tiene algo que ha ocurrido en otro cliente, pues podamos compartirlo, ¿no?, y podamos ser beneficiarios todos de esa experiencia ya compartida. Es decir, normalmente algo que haya ocurrido a otro me puede ocurrir a mí. Bueno, pues ¿por qué no poner las barbas a remojar ya, ¿no? ¿Por qué no? Estos equipos expertos ya lo conocen, ha ocurrido en otro sitio, aplico las medidas que he aplicado en otro cliente, las voy a ir aplicando aquí porque sé que es posible que pueda ocurrir esa misma amenaza cuando estamos investigando. Y además, bueno, pues esto es posible porque ya tenemos un equipo muy grande, ¿no? Hablamos de 500 expertos, que son expertos con experiencia, que son expertos que van a estar de manera estable disponible, que nos van a dar esa cobertura, que conocen las herramientas, por supuesto, que son herramientas que están continuamente desarrollándose y que si tienen alguna duda van a poder recurrir, por ejemplo, a gente de Sophos Labs, o van a poder poner una segunda opinión al equipo de científicos de datos para que le diga, oye, esto confírmame si es como es, o dame una segunda investigación para que no solo la inteligencia artificial, que me está diciendo que esto puede ser con una probabilidad alta, pueda ser un ataque, sino que tú me lo confirmes para tener esa segunda opinión, ¿no? Y todo esto conforma esa base de servicio de operaciones de Sophos mediante los expertos que tenemos. ¿Qué tenemos como resultado? Si ponemos en conjunto el ecosistema, ponemos en conjunto los expertos, bueno, pues tenemos un resultado que me da menor riesgo, ¿no? Lo que voy a hacer es reducir mucho la cantidad de incidentes que requieren investigación. ¿Por qué? Porque estamos mejorando a la vez los expertos y los productos. Entonces, los productos van a detectar o van a parar amenazas que ya se han parado en otros sitios, y los expertos van a conocer amenazas mucho más rápidamente que ya se han parado en otros sitios. Eso me lleva a una reducción de cosas en las que tengo que investigar dentro del servicio mucho menor, ¿vale? Eso es una ventaja competitiva. Va a ser mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque en lugar de tener a los equipos de TI internos trabajando en caza de amenazas que yo tendría que investigar por mis propios medios, si ya me está diciendo Sophos, el equipo de expertos dentro de MDR, oye, hemos detectado esto, hemos puesto esta remediación, lo único que tienes que hacer es, bueno, a lo mejor en tu lado te recomiendo que hagas esta política o que actives esta protección en tal sitio. Mi equipo de TI interno va a estar trabajando más eficientemente para otras partes de los sistemas, ¿no? Pues desde
crear nuevas aplicaciones, dar de alta nuevas plataformas, etcétera, etcétera. O simplemente educar a los usuarios, mantener el control, dormir, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se viene haciendo muy necesario estar activo en ciberseguridad. Y eso me produce un menor coste, ¿vale? Cuanto menos cosas tengo que administrar por mí mismo internamente, bueno, pues menos coste interno voy a tener, por supuesto, recibiéndolo como un servicio compartido y externalizado. Ahora, bueno, algunos ejemplos de estas cosas que estoy comentando, pues, no sé, comentar, por ejemplo, una fábrica en Cuba, ¿no? que consiguió el servicio de MDR de Sophos neutralizar un ransomware y si eso no lo hubieran evitado, hubiera producido una filtración de datos y un robo de esos datos que hubiera provocado una extorsión o un chantaje pues muy alto que quizás no hubieran podido soportar y hubiera tenido que cerrar, ¿no? Ese tipo de cosas al final son los que la ciberseguridad como servicio, su resultado se va a medir en base a esto. Un cliente que ha conseguido parar un ataque de ransomware, ¿vale? Todo lo demás a lo mejor no es medible en conceptos de eficiencia, pero si podemos medir, hemos detectado este ataque y lo hemos parado antes de que ocurra, por supuesto, yo voy a tener un resultado, ¿no? Un informe diciendo cuánto nos ha costado el servicio de ciberseguridad y cuánto nos ha ahorrado el servicio de seguridad. Incluso en términos de ahorro a lo mejor no sería ni medible. ¿Vale? Otros casos, ¿no? Por ejemplo, con términos de eficiencia, pues en el caso de esta Universidad de Londres, de la London South Bank, bueno, pues lo que pueden hacer es dedicar a su gente de informática a mejorar qué servicio le están dando a los alumnos, ¿no? Pues desde formaciones o otro tipo de cosas, porque no se están dedicando en sí a esos servicios de ciberseguridad que probablemente no tuvieran los expertos adecuados. Y en cuanto a coste, pues bueno, en el caso de una gran cadena, ¿no? Con muchos empleados, pues si calculas lo que ahorra en tiempo cada día el equipo de informática, porque lo está haciendo esas labores, el servicio de MDR, pues si son 4 o 6 horas media diaria, pues es un tiempo en coste, bueno, pues muy alto, ¿no? Simplemente en lo que es coste de recursos humanos, pues muy alto y también de habilidades personales que tiene que tener ese equipo de gente, ¿no? Entonces ese coste también se va a reducir. Ahí habla de un 5 veces, ¿no? La reducción de coste de administración interna. Esto, además, MDR ya se ha demostrado como un servicio que funciona muy bien. A diferencia de otros servicios gestionados de EDR, ¿no? O de MDR, la ventaja con Sophos es que es un servicio que ya está siendo utilizado desde hace tiempo por muchos clientes y eso ofrece que no solo analistas como Gartner lo nombren líder en ese tipo de servicios de seguridad, sino que los propios clientes tienen experiencias y puedan dar su opinión sobre el servicio. Con lo cual eso hace que el informe de valoración, de calificación de Gartner Peer Insights lo valore como un servicio con una calificación muy alta. ¿Vale? Todo esto tiene un motivo y es lo que hay detrás, ¿no? Todo eso que he ido comentando. Sus propias soluciones. Sophos incluye soluciones que son líder en cada campo, ¿vale? No solo en point, en servidores, en usuarios, en sistemas, en móviles, en correo, sino en la red, ¿vale? En todo ese tipo de ecosistemas tiene productos líderes que están funcionando muy bien. Eso facilita que el ecosistema funcione muy bien, que se adapte a todo tipo de clientes. Cada vez más, no solo clientes pequeños, medianos y medianos grandes, sino grandes corporaciones, ¿no? En el entorno enterprise. Cada vez más, por ejemplo, en la parte de firewall se han ido introduciendo mejoras en todo lo que es funcionamiento, rendimiento, capacidad de inspección de paquetes, etcétera, etcétera. Todo eso produce que ese ecosistema funcione en cada vez más clientes a lo largo de todo el mundo y esos clientes además potencian el ecosistema, ¿no? Más clientes usándolo, más clientes recibiéndolo, más mejoras recibe también el producto. Y
por supuesto, la inteligencia artificial de Sophos, pues que ha posibilitado un ecosistema que no solo se opera de manera humana manualmente, sino que se opera de manera automática. Por supuesto, al final, si esto tuviéramos que hacerlo todo manualmente mediante el servicio, sería inmanejable, sería muy costoso y no sería escalable. Esto nos posibilita tener la inteligencia artificial de la nube Sophos funcionando para que el equipo de investigación se centre solo en aquello que de verdad requiere de analizar. ¿Vale? Requiere de, oye, mira, este PowerShell que está ejecutando este usuario en esta máquina, ¿es algo malicioso o es algo que necesita hacer? ¿No? Ahí está el kit de la cuestión del servicio MDR, ¿no? Y al ser algo que está ya probado, a diferencia de otros servicios de ciberseguridad de MDR, es algo que se puede, se puede demostrar. Oye, mira, estos clientes han dado su opinión y además es un servicio que está probado. Bueno, no es un prueba y reza, ¿no? Sino es un, oye, esto es fiable y es confiable. Además, da unos tiempos de respuesta, como decía yo antes, que me permiten ir a un sistema, a un modelo de SOC instantáneo de verdad, ¿no? Si comparamos los tiempos mejores o más rápidos, los medios y los más lentos de diferentes tipos de SOC, ¿no? Hay un informe que dice que va entre las 3,7 horas de los más rápidos, aquí es o sea, servicios de SOC muy buenos, ¿no? Que están detectando y cazando amenazas y remediando en una media de 3 horas, hasta los más lentos, que son 3 horas. Esto significa, por ejemplo, en un ataque de ransomware, probablemente los efectos de mitigar el ataque al cabo de 30 horas frente a mitigarlo al cabo de 3 horas sean totalmente distintos, pero en un tiempo medio de 16 horas ya es demasiado, yo creo. ¿Vale? La media del servicio de MDR, ahí estamos hablando de 38 minutos. Estos son valores que ofrece el propio Sophos con sus datos estadísticos de lo que están ofreciendo y operando. Es decir, se va a detectar un evento de riesgo, un indicador de compromiso, un indicador de amenaza, una alerta en uno de esos sistemas que tenemos en las métricas del nube de datos. En cuestión de un minuto, se va a investigar y dar una respuesta como tiempo medio en cuestión de 25 minutos. Es decir, alguien en un minuto, un cazador de amenazas de MDR, de Sophos, va a ver la alerta en un minuto, la va a leer, va a investigarla, va a producir un informe de esa investigación en cuestión de 25 minutos y va a notificar o va a actuar, aquí ya vienen los diferentes niveles que ahora veremos, en cuestión de 12 minutos aplicando una solución a ese riesgo, ¿no? Entonces, en 40 minutos, en 38 minutos, ya estamos evitando que algo se hubiera propagado. Por ejemplo, si hablamos de un ransomware, bueno, pues eso es totalmente valioso. Y estos tiempos son los que hacen de verdad bueno al MDR, ¿no? Estos tiempos de respuesta. No solo las respuestas en caso a caso se van a producir, se van a notificar y se va a generar un informe al cliente o al contacto del cliente o al contacto del partner definido como contacto para recibir esa información en esos tiempos, sino que también podemos tener dentro del servicio pues informes que son semanales y mensuales para también evaluar cómo ha ido, ¿no? Cómo va progresando el estado de la seguridad de la organización, qué casos hemos tenido, cuántos volúmenes de casos, en qué horarios, por ejemplo, que eso es también bastante importante, qué respuesta se ha dado, qué tipo de respuesta, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es medible y analizable dentro del servicio. ¿Qué niveles de servicio podemos ofrecer a los clientes de Sophos MDR? A través de, por supuesto, aquí ahora veremos qué ventajas tiene también para los partners de Sophos ofrecerlo y cómo se adapta eso a los diferentes niveles de servicio. Pero los niveles de servicio, pues, son en 3 niveles, ¿no? Yo creo que son adaptados a cualquier tipo de necesidad en cliente. Habrá clientes donde, bueno, pues por el nivel de experiencia o simplemente por el nivel de capacidades del cliente, necesite simplemente un consejero, ese sería el primer nivel, el nivel de Software Threat Advisor, que lo único que va a estar haciendo es no va a estar, digamos, actuando, aplicando remediación, sino que va a estar detectando e informándonos, ¿no? De esa caza y respuesta a amenazas 24/7. Ellos van a detectar algo, van a notificarlo al cliente o al contacto del cliente, bien sea el cliente o un partner o un tercero,
y va a decir, oye, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que he detectado, esto es una amenaza y actúa así, ¿vale? Y también, además, por supuesto, va a ofrecer informes semanales y mensuales dentro del servicio de MDR. Bueno, otra de las ventajas también es que nos hace formar parte de esa red de experiencia, ¿no? Pues, con un webcast que se hace mensual, pues ahí es donde en ese Sophos MDR Cast pues se cuentan qué campañas ha habido, qué nuevas amenazas hay, cómo funcionan, cómo protegerse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese primer nivel de Sophos Threat Advisor pues puede ser para una empresa en la que, bueno, bien porque no puede permitírselo o bien porque puede permitirse un equipo interno y tiene expertos, simplemente necesita, vamos a decirlo así, un servicio adicional 24/7 de notificación y aviso para que pueda ellos mismos actuar, ¿no? Si vamos al nivel de Sophos MDR, ahí es donde ya hacemos cosas, ¿no? Ahí ya donde los expertos de Sophos ya están actuando, ¿no? Por supuesto, van a hacer un chequeo continuo de que todo está bien, un health check, ¿no? Los servicios están funcionando, los productos de Sophos están funcionando, está todo ok, no me he dejado ninguna política sin aplicar, no tengo alertas de servicios parados, cosas así. Además de eso, vamos a dirigirlo, ¿no? Los expertos van a estar actuando como tal, van a estar buscando amenazas y remediándola. Y tenemos diferentes opciones, pues desde simplemente notificar hasta contener, ¿no? Hasta actuar, ¿no? Evitando la propagación, actuando sobre las herramientas y metiendo medidas efectivas sobre todo ellos. Por supuesto, ahí ya tienes un contacto directo, ahí ya tienes una llamada, ¿no? Ahí ya puedes, hay una intermediación directa entre los expertos de Sophos y los expertos en cliente. Alguien relacionado en cliente que pueda decir, oye, pues sí, mira, he detectado esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ahí ya hay una comunicación directa dentro de MDR. Para mí, quizás ya este es el punto donde sería deseable estar para todo el mundo. Y luego tenemos el MDR Complete, que además no se va a parar ahí, no va a ir a detecto las amenazas continuamente 24/7, tengo a tus expertos, te lo remedio, actúo, ¿no? Sino que además voy más allá. Oye, voy a prevenir si esto va a ocurrir a futuro. Voy a dedicar a una persona que te conozca, que pueda llamarle, que sea el líder, ese contacto digamos, más estrecho, ¿vale? Entonces, esa sería la parte de MDR Complete. Si veis, en todos los niveles, en los 3 niveles, se incluye la compatibilidad con productos de terceros, que no son productos de Sophos. Por lo tanto, esto vale para cualquier tipo de organización. Organizaciones que ya son clientes de Sophos, organizaciones que no lo son, organizaciones que no tienen intención de serlo. Cualquier tipo de organización es susceptible de recibir este servicio de ciberseguridad. ¿Y cómo se adapta esto? Pues a cualquier tipo de necesidad, ¿no? Se adapta en conceptos de qué necesitas, ¿no? ¿Necesitas un experto que te gestione todo? ¿No? Ahí vemos los 3 colores, pues si quieres que te gestione todo, el nivel complete. Yo investigo, yo respondo, remedio y yo sé todo. O una colaboración, ¿no? Una responsabilidad compartida. Oye, tú me informas, me dices qué puede ocurrir y yo aplico la remediación, por ejemplo. Esa sería la parte de MDR. Y una parte donde a lo mejor yo tengo mis expertos y lo único que necesito es que alguien me avise, o sea, que sea esa instantaneidad que me la aporte el servicio, bueno, pues tú me alertas y ya mi equipo se encarga de reaccionar, ¿no? Entonces, en concepto de gente, como decíamos antes, que es lo más prioritario y crítico, pues ahí es donde se puede adaptar ese servicio a cualquier necesidad. En conceptos de procesos, igualmente, cada nivel de servicio conlleva unos procedimientos, unos procesos, desde simplemente notificar y que estaríamos en el nivel de Threat Advisor. Oye, esto es lo que tengo, esto es una alerta confirmada y esta es la guía de cómo tienes que actuar. Hazlo, actúa. O, por ejemplo, tener una correlación, ¿no? Una colaboración con el equipo interno de decir, oye, hemos actuado así, pero además tú tienes que hacer esta otra cosa. O una respuesta completa. Eso me permite ir a incidentes a gran escala. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis expertos internos, mi equipo IT puede remediar, pero no si tengo esto en toda la red. Ahí necesito más ayuda, ¿no? Entonces, el MDR Complete
va a posibilitar tener ese nivel de servicio. Y en concepto de tecnología, pues yo, como siempre, esto es fundamental, ¿no? Si ese cliente, esa organización ya tiene sus herramientas y son herramientas de terceros y no quiere contratar las de Sophos, pues bueno, pues ahí podemos incorporarlo, ¿no? No añadimos las herramientas de Sophos, sino añadimos las de un tercero. ¿Que quiero tener además la mejor protección? Pues por supuesto, MDR Complete, metemos todas las soluciones de software, metemos el XDR, metemos el firewall, InterCDX, el NDR, Sophos Cloud, email, etcétera, etcétera. Todo eso me posibilita tener a la gente funcionando con las mejores soluciones, ¿vale? Pero podemos adaptar el servicio a cualquier tipo de nivel, ¿no? Por gente, por proceso, por tecnología. ¿Dónde vamos a estar visibilizando, dónde vamos a estar monitorizando esas amenazas? Bueno, pues en todos los sistemas. Endpoint, firewall, correo, identidades, nube pública, por ejemplo. Muy importante, ¿no? ¿Quién no está o quién no está tocando ahora mismo algo en Azure o en Microsoft 365? Todo el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? De todo. Es lo más fácil, que esté ocurriendo algo ahí y no nos estamos enterando, ¿no? Esa integración, por ejemplo, para mí esa integración simplemente ya con Microsoft es algo que es fundamental. O también en temas de red, ¿no? Por ejemplo, con Sophos NDR, para todo lo que son dispositivos que no se puede instalar un agente como InterCDX o no puedo protegerlos porque son IoT o OT simplemente, bueno, pues sí que puedo ver amenazas que pueden estar ocurriendo a nivel de red, ¿vale? Y eso, para eso también Sophos NDR, como novedad, se incluye dentro del servicio para posibilitar, visibilizar y remediar esas amenazas que están ahora mismo pasando totalmente desadvertidas, ¿vale? Con dos cosas importantes, que es todo lo que es integraciones software, por supuesto, van sin coste adicional, ¿vale? Endpoint, Windows, Mac, etcétera. Y de terceros, pues bueno, tenemos disponibilidad vía complementos. Aquí esto sería un poco recopilatorio de la flexibilidad que podemos tener en distintos tipos de entornos. Por ejemplo, si vamos al entorno Sophos con todos los productos del ecosistema y si vamos a otros fabricantes, tanto por el lado de endpoint, firewall, servicios de seguridad en la nube, plataformas de proveedores de nube, AWS, Azure, Google, servicios de correo, de seguridad en el correo, de gestión de identidades, de soluciones de red. Todo eso está incluido ya. Hay una serie de productos de terceros que el servicio de MDR ya tiene integración. Que no aparezcan en esta lista no significa que no estén ya disponibles. Siempre es mejor consultarlo a la hora de hacer el onboarding al servicio. Porque además siempre se van a ir incorporando muchas más. Con la ventaja de todo esto, la verdad es que las APIs, ¿no? Todo el mundo ya deja sus APIs disponibles para esa interoperación con terceros. Y aquí salen algunos ejemplos, pero no significa que no haya más, ¿vale? Entonces, por supuesto, aquí están los más generales, los más importantes. ¿Qué está incluido? Como decía, todo lo relativo a Sophos MDR de productos Sophos está ya incluido, ¿vale? No tiene coste adicional. También la retención de datos. Por defecto son 90 días. Eso me posibilita que el Data Lake de Sophos está almacenando todos los eventos de esos productos integrados y de terceros que no son Sophos durante 90 días. Si quiero más, tengo opción de retener más tiempo, ¿vale? Aquí me está limitando a una visibilidad de amenazas 90 días ha pasado, pero puedo retener mucho más. Incluido también la integración con Microsoft Graph. Eso abre un mundo para todos los clientes que ya tienen, por ejemplo, el producto de Microsoft Defender o Azure Sentinel o el Compliance Center de Microsoft 365. Esa integración ya está incluida, ¿no? Puedo directamente configuro y se integra y empieza a recibir en el Data Lake todo lo que es información de seguridad de Microsoft. Y también información de actividad de gestión, de todo lo que es auditoría, usuarios, actividad de administración, en lo que es la gestión del Office 365. Y también eso me da un mundo de conocimiento
por si tengo que detectar algún actor malicioso que está funcionando o incluso algún insider en mi organización, ¿no? Y compatibilidad con un endpoint de tercero, eso también estaría incluido dentro de Sophos MDR con alguno de estos fabricantes, por ejemplo, Microsoft, por supuesto, como veíamos antes, o cualquier otro producto de endpoint de terceros. Tenemos adicionales, ¿no? Tenemos integraciones adicionales que me permiten, pues, dar un salto más. Por ejemplo, no tengo un firewall de Sophos, tengo otro firewall de otro fabricante. Bueno, voy a incorporar todos los eventos, todas las alertas de mis firewall, ¿vale? Para que ahora están pasando desadvertidas, poder enterarme de una amenaza y que los expertos de Sophos investiguen esas amenazas. Cualquiera de esos podría añadirlo como un add-on, ¿no? Y contrataría un add-on para firewall, para plataformas de gestión de seguridad de identidades, correo, la red o, por ejemplo, una nube pública. Y como adicional, el Sophos Network Detection and Response. Eso es el NDR, ¿no? Esta nueva solución de Sophos que me capacita para detectar actividad sospechosa en la red, ¿vale? Esa sería un add-on. Y también como add-on, la retención de datos. Sería añadir a poder retener un año, ¿no? Por ejemplo, durante un año de suscripción al servicio de MDR, yo puedo retener todo el año de tiempo. Si quiero más años, por supuesto, puedo contratar el segundo año, pero tendría que contratarlo ya el siguiente año, ¿no? Entonces, cada año sería concepto de retención de datos. Así que eso me posibilita poder organizarme y poder incorporar todo mi ecosistema. ¿Cómo se cotiza, no? Esto, muy fácil. Vamos a ver el tamaño de organización primero, ¿no? Cuántos usuarios y cuántos servidores tiene incluido. Vamos a ver cuánto necesitamos conservar los datos, desde 90 días, que es el por defecto, a otros muchos más. Eligiendo el nivel de servicio que vimos antes, Complete, Sophos MDR o Threat Advisor. Y un servicio adicional que sería el onboarding, ¿no? Un paquete de onboarding plus, que eso lo que va a hacer es, bueno, pues facilitar el enrolado en el servicio, pues desde cómo lanzar los agentes, una pequeña formación de cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Habrá empresas que esto les suponga una ventaja y una necesidad. Y también vamos a ver qué productos, tanto de Sophos como de terceros, necesitamos integrar. Pues si tengo producto de Sophos ya o tengo que desplegarlo, quiero desplegarlo, por ejemplo, XDR, por supuesto, si quiero de otros firewall, pues ahí eso será un add-on, ¿no? ¿Cómo es ese servicio de onboarding? Bueno, muy fácil. Digamos que esto se plantea como un servicio a lo largo de un periodo en donde primero se planifica todo, se hace un análisis de proyecto, los expertos de Sophos ayudan a ese enrolado. Al cabo de 30 días se hace una formación donde se le explica cómo actuar, ¿no? Como en concepto de un operador de ciberseguridad, cómo podemos actuar, ¿no? Cómo ir a la caza de IOCs, cómo hacer propias consultas, etcétera. Y al cabo de 90 días, pues bueno, se hace una revisión, ¿no? Una especie de auditoría diciendo, bueno, ¿cómo ha ido esto? ¿Ha ido bien? Vamos a ver qué políticas han aplicado, vamos a ver si hay que cambiarlas. Y, bueno, pues tener una documentación de este servicio Onboarding Plus en el que diga cómo estamos, ¿no? Al cabo de esos 90 días. O sea, no es empezar y simplemente esperar a que el servicio de MDR me notifique de que se ha parado un ataque, sino que también yo me puedo hacer parte de ese ecosistema y estar recibiendo una formación, ¿no? Un training. Ahora ya viene la parte bonita para los partners de Sophos, ¿no? Que es cómo posicionar esto como un servicio, ¿no? Porque quizás esa es la gran dificultad. Al final, detrás de todo el mundo querría, ¿no? ¿Quién no quiere tener un servicio de ciberseguridad gestionado del tipo de Sophos MDR? Pero el problema sabemos que está normalmente siempre el presupuesto, ¿no? El coste. Bueno, ¿cómo posicionarlo o cómo puedo elegirlo o en qué tipo de cliente le va a convenir uno u otro? Bueno, pues, por ejemplo, un cliente que no sabe ni siquiera cómo está a nivel de compromiso, podemos hacer esa evaluación de... Hay otros servicios, ¿no? Es un servicio de evaluación. Oye, ¿cómo estás? Antes de nada, pues vamos a analizar. ¿Te han atacado ya? Porque a lo mejor ya te han atacado.
o tienes algún actor malicioso de adentro. Bueno, pues se elabora ese servicio e incluso si ya has sido atacado y no te estabas dando cuenta, podemos actuar, ¿no? Entonces podemos saltar al Rapid Response, que es ese servicio que donde ya te mandan a los geo directamente, tienes el enemigo dentro, tienes el delincuente ya en la casa, te está atacando, bueno, pues manda sofos a los Rapid Response, por ejemplo, ha ocurrido un ransomware, actúan rápidamente, lo que van a hacer es limpiar, por supuesto, poner las barreras para que no vuelva a ocurrir y durante 45 días después a esa respuesta van a seguir monitorizando que, bueno, pues que no te vuelva a ocurrir, ¿no? Que eso es lo que suele ocurrir, que si te han atacado una vez, que me dice a mí que no me vuelvan a atacar otra vez y logren un éxito. Pues con ese Rapid Response que quedaría fuera de lo que es el ámbito de MDR, pues yo también puedo ofrecerlo a los clientes tanto una evaluación como si detecto en la evaluación que, o si me llama el cliente diciendo, oye, que es que no me arrancan los servicios porque tengo un ransomware, podemos acudir al servicio de Rapid Response de Sophos, ¿vale? Y para aquellos que quieren mantener 24/7 una seguridad y un servicio gestionado, pues ahí es donde podemos ofrecer el MDR, como hemos visto antes, con todos sus niveles de servicio y con toda su operatividad y integración con terceros, ¿vale? Como decía en anteriores slide, ¿no? Esto es algo que ya los clientes están evaluando y están calificando. A diferencia de otros MDR, pueden ser muy buenos o muy malos, pero en estas estadísticas, por ejemplo, de Gartner Peer Insights, en este informe, solo cuentan aquellos que tienen cierto volumen de comentarios, ¿vale? Ciertas evaluaciones, no aquellos que solo tienen 3 o 4, sino a partir de muchas evaluaciones. Por ejemplo, MDR tiene 256 comentarios. ¿Qué significa eso? Que ya MDR con esos 256 comentarios tiene una nota de 1 a 5, ¿no? De 4,8. Con lo cual, y muchos, casi todo el mundo lo recomendaría. Entonces, eso es algo que también podemos dar mayor confianza a los clientes a la hora de contratar este servicio, ¿vale? Algo que ya está probado, que ya está funcionando y que los clientes están evaluando. Y para nosotros como partners de Sophos, por supuesto, darnos también la confianza de cómo posicionar esto de cara a nuestros clientes para hacerlos todavía más, ¿no? Esa estrategia, esa relación con nuestro cliente mucho más fiable. Esto es el futuro. La ciberseguridad como servicio, casi más que el futuro, esto es el presente, ya, yo diría. Ya no es futuro. Ahora mismo hemos partido de la base de que el que tenía anti-malware solo de antivirus no está protegido. Al que tenía antivirus de nueva generación por sí solo tampoco está protegido. A la necesidad de un EDR sí o sí que no nos cubre el 100% de la investigación de amenazas, a pasar a un servicio de ciberseguridad. Y esto ya es el presente y es el futuro en el que todo el mundo o el mercado de MDR se va a mover dentro de, bueno, de un corto plazo de 1 o 2 años, en el que todas las empresas van a ir a este servicio externalizado, gestionado de detección y respuesta, ¿vale? Así, de esta manera, convertimos el Cybersecurity as a Service como la mejor manera de ofrecer ciberseguridad. Para los clientes, por todo lo que hemos visto, ¿vale? Más rápido, instantáneo, menos coste que mantenerlo uno mismo, ¿no? ¿Cuánto vale montar un SOC interno? Muchísimo, ¿vale? ¿Cuánto vale retenerlo? Más costoso. Mucho más flexible, mucho más escalable, ¿vale? Podemos incorporar los productos que ya tenemos, sea lo que sea que esté instalado, ¿no? Y también más fácil de comprar e implementar, porque eso ya está rodado, ya está funcionando y lo voy a hacer todo con esa ventaja para cliente, ¿no? Mayor satisfacción de cliente. Y para los partners también son muchas ventajas, ¿no? Podemos ofrecerle a los clientes que ya tenemos una relación más estratégica ofreciendo ese servicio en el cual nosotros vamos a ser también, por ejemplo, actores principales del servicio, con un coste mucho más bajo que si tuviéramos que también mantener nuestros propios SOC o haciendo que nuestros SOC de un tamaño X puedan albergar y dar servicio a muchos más clientes de todos los tipos y tamaños, con lo cual me hace
más atractivo de cara también a poder ofrecer servicios de ciberseguridad con un coste también mayor, más predecible, ¿no? Y unas fidelidad y una también venta cruzada, poder ampliar servicios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto y muchas más ventajas os recomiendo que os pongáis en comunicación con nuestros compañeros del área comercial para que os den toda una serie de recomendaciones en cuanto a modelo de negocio, costes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os recomiendo y es además vais a tener unas buenas noticias en cuanto a qué tipo de costes y comparativamente con lo que sería formar un SOC, ¿no? Y esto se adapta a cualquier tipo de partner. Podemos cubrir un hueco desde el partner que funciona como un reseller de valor añadido, que está vendiendo las soluciones y no tiene posibilidad o capacidad de ofrecer un servicio gestionado de MDR, con lo cual ahí cubrimos todos los huecos. Un partner que ya es MSP, que ya puede ofrecer ese modelo de negocio de ciberseguridad en modelo pago por uso como servicio gestionado, pero no tiene la capacidad de EDR, por ejemplo. Y para aquel que ya está ofreciendo un MSSP con todas las de la ley, que ya tiene un SOC y que puede hacer ese servicio de SOC, pues esa parte añadida sería un complemento a su SOC donde podemos dar mayor cobertura, una cobertura geográfica mucho mejor y una cobertura horaria también mucho mejor. E incluso un servicio de doble opinión, ¿no? Oye, pues mis expertos de SOC han detectado esto, oye, necesito que me des una segunda opinión o que Sophos me dé un informe de cómo remediarlo o que me diga vamos a remediarlo incluso o si es a gran escala necesito también que me ayudes, ¿no? Para reaccionar y responder en un tiempo de plazo menor que el que podría hacerlo con mi equipo de SOC. Todo esto son ventajas también para el partner. Y nunca haciendo que los costes sean exponenciales, sino que esos costes sean asumibles. ¿Vale? Si no fuera poco, y esto ya para terminar con el webinar, pues añadido a la eficacia que tiene el servicio, tenemos también una garantía dentro del MDR, que sería la Breach Protection Warranty, que va a cubrir hasta $1.000.000, ¿vale? En gastos, en caso de que una amenaza no hubiera sido cubierta, ¿no? Entonces, imaginaos que, bueno, o sea, hay unos costes derivados de una amenaza, de un ataque que ha resultado que no ha sido cubierto o que no ha sido parado, bueno, pues vamos a poder cubrir los efectos de recuperar, por ejemplo, esos datos. Y eso está incluido dentro del servicio de MDR, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, bueno, todo el mundo sabrá que ahora los ciberseguros pues se están poniendo cada vez más caros y más complicados. ¿Por qué? Pues porque la gente al final los está utilizando porque se están produciendo desastres. ¿Qué ocurre? Que cada vez un ciberseguro es mucho más caro. Esto no es un ciberseguro, esto lo que está diciendo es, si estás utilizando Sophos MDR es una responsabilidad compartida. Si no se ha podido cazar una amenaza y ha resultado en un efecto, bueno, pues yo te voy a cubrir una serie de coberturas, ¿vale? ¿Qué voy a cubrir? Pues bueno, por ejemplo, te voy a pagar $1.000 por cada equipo atacado, hasta $1.000.000 en total si ha habido todos tus gastos de respuesta. Tú me reportas qué gastos has tenido, desde recuperación de datos, parada de servicio, lo que sea, y dentro de esa información se va a analizar, se va a dar un análisis por parte de MDR de Sophos y va a decir, sí, es verdad, todos estos gastos que has incurrido vienen cubiertos por el servicio de Breach Protection. Así que todavía mayor confianza y mayor garantía para nuestros clientes. Y bueno, nada más. A modo de resumen os dejo aquí estas líneas donde podemos ver todo lo que hemos ido comentando. Para mí es algo que ya es el presente, pero que en el corto plazo de 1 o 2 años todo el mundo va a estar contratando. Y Sophos, pues bueno, como siempre está posicionado como el mejor actor para poder ofrecer este servicio, para que vosotros podáis ser parte de este ofrecimiento de servicio y también para que los clientes, pues al final, que es lo que queremos todos, duerman más tranquilos y duerman mejor, sabiendo que tiene un servicio 24/7 que les está cubriendo ante amenazas. Así que voy a ir viendo el chat. Si no veo ninguna pregunta, podéis
bueno, pues podéis contactarnos a cualquiera de vuestros contactos comerciales aquí en Also Ireo. Bueno. Sin más, agradeceros vuestro tiempo. Si no me equivoco, os llegará un mensaje de este webinar probablemente con la grabación, para que podáis consultarlo, para que podáis compartirlo con vuestros colegas. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Que tengáis un día ciberseguro. Hasta luego.